Cariñoso Padre que estás en los cielos, te agradecemos, Señor, por darnos el privilegio de estar en esta mañana en este lugar de adoración. Rogamos que te manifiestes, Señor, a través del Espíritu Santo en cada una de nuestras vidas, de nuestros corazones. Perdone nuestros pecados, nos cubras con el manto de tu justicia y nos haga dignos, oh Dios, de estar delante de tu presencia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Saben, un día del año 1991, no les voy a decir el día exacto porque no me acuerdo, ni el mes tampoco, solo recuerdo que fue en el año 1991, se preparaba un grupo de soldados para salir a una, para ese entonces se llamaba una infiltración. La orden se le dio al comandante más o menos como a las 7 de la noche. Tenía que estar al otro día 6 de la mañana, 5 o 6 de la mañana tenía que estar en el lugar donde se iba a realizar el operativo. Se prepararon las tropas para salir y toman rumbo, salen del camino y se infiltran en una especie de una montaña. Y caminaron toda la noche abriéndose paso entre la maraña, entre la hierba, entre el monte. En algunas ocasiones tuvieron que utilizar un machete para poder despejar, para poder caminar. Pero lo curioso, hermanos, es que al otro día más o menos como a las 4, casi 5 de la mañana, se dieron cuenta que estaban justo en el mismo lugar de donde habían salido esa noche anterior. En el mismo lugar exacto. Caminaron toda la noche en círculos y regresaron ¿a dónde? Al mismo lugar. ¿Sabe? La vida del cristiano a veces suele ser así, ¿verdad? Caminamos en círculos. Llevamos 20, 30, no sé cuántos años. Y finalmente nos damos cuenta que estamos justo en el mismo lugar que donde empezamos. Porque nuestra vida no cambia, sigue siendo sigue siendo la misma. En esta mañana quiero hablarles de 3 cosas. No los voy a llamar atributos de Dios, o sea, voy a ponerles 3 formas que Dios tiene para responder nuestras oraciones. Pueden haber más, pero yo tomé 3 solamente. Cuando Dios dice sí, cuando Dios dice espera un momento y cuando Dios dice no. O sea, son 3 formas que Dios tiene, hermano William, para responder nuestras oraciones. Y quiero ir a través de la Biblia para mostrar cada una de ellas bíblicamente. Quiero mostrarles cuando Dios dice sí. Vamos a ir al libro de Segunda de Reyes, el segundo libro de los Reyes. Hay una historia bastante conocida por nosotros. La encontramos en Segunda de Reyes, capítulo 4. Y vamos a irlo leyendo pausadamente. Y sabe, la palabra del Señor dice lo siguiente, capítulo 4, versículo 1. Dice, una de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo, tu siervo, mi marido, ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Pero el acreedor ha venido para llevarse a 2 hijos, a 2 de mis hijos, como siervos, o más bien podríamos decir como esclavos, ¿verdad? El relato bíblico comienza diciendo lo siguiente, ya lo leímos. Una esposa de un hijo de los de los profetas.
¿Qué le había dejado este esposo a su esposa? Deudas. Y aquella mujer desesperada no tenía cómo pagar qué. El versículo dice a uno de sus o a un acreedor. Ahorita vamos a mirar que eran más. Hay un texto que especifica que eran más. No era solo uno, eran varios. O sea que el hombre le gustaba sacarle plata a créditos a los gotagotas. No sé cuántos de nosotros nos gusta sacar plata a gotagotas. Pero el relato bíblico dice que esta mujer estaba desesperada porque iba a perder a uno de sus dos, ¿qué? A uno de sus dos hijos. Quizás a los dos mayores, probablemente no lo dice, quizás a los menores no lo dicen, pero lo que sí sabemos es que el relato bíblico dice que el acreedor se iba a llevar dos jóvenes, dos muchachos, ¿para qué? Para que trabajaran y de esta manera pudieran pagar ¿qué? O pudieran saldar. Esa era la forma como se cobraban las deudas en los tiempos de ¿qué? En los tiempos de Elías y de Eliseo, o en los tiempos del pueblo de Israel. Pero hermanos, el versículo dice, Eliseo le dijo, o sea, la mujer le cuenta a Eliseo, Eliseo le pregunta, Eliseo le dice en el versículo 2, Eliseo le dijo, ¿qué puedo yo hacer por ti? Dime qué tienes en tu casa. Ella respondió, tu sierva no tiene ¿qué? Ninguna cosa en casa, sino una vasija con un poco de ¿qué? Con un poco de aceite. La pregunta es, ¿le alcanzaría el aceite para pagarle a los acreedores? El relato bíblico, hermana Mercedes, dice que solo tenía un ¿qué? Un poco. No dice la cantidad, dice un poco. Yo creo que no era ni suficiente para que ella pudiera sobrevivir con quién, con sus hijos, porque no solo tenía dos, tenía varios. La Biblia no dice cuántos, bueno, por lo menos yo no investigué esa parte, pero se veía que tenía más hijos. Eliseo le pregunta, Eliseo le pregunta, ¿qué tienes en tu casa? Ella dice, solamente, hermano Pedro, un poquito de aceite, esto que tengo, más nada. Pero sabe, él le dijo, ve y pídele vasijas prestadas a todos tus vecinos, vasijas vacías, todas las que puedas conseguir. Y saben, aquí comienzo yo a mirar, comienzo yo a imaginar, no sé si aquella dama, aquella mujer, es de las que les gusta sacar, bueno, el esposo se veía que le gustaba sacar prestado, no sé si a ella le gustaba o tenía, por ejemplo, esa capacidad de pedir, ¿sí? Porque muchos no la tenemos. Yo, por ejemplo, no soy de aquellos que me gusta pedir. Para mí es difícil pedir. No sé ella, pero el profeta le dice, ve y pide que vasijas prestadas, muchas, todas las que puedas. Ahora, imagínate tú cuántas vasijas prestadas sacaría aquella mujer. ¿Sería que sacó muchas? ¿O sería que sacó pocas? Porque ella hasta ahí no sabía para qué eran las vasijas, ¿verdad? Ahora, ella tiene un problema, va a Eliseo, le dice, le cuenta el problema y la solución de Eliseo es, ve y saque vasijas prestadas. O sea, ¿qué sentido tiene eso? Yo tengo un problema económico, no tengo con qué comer, no tengo alimento en mi casa y alguien me dice, no, pues vaya, saque vasijas prestadas, todas las que puedas. Ahí yo llego a pensar, esa mujer, o sea, pensaría, igual que lo que pensamos algunos de nosotros, ¿qué sentido tiene? ¿Sí? ¿Qué sentido tiene? Por eso viene la pregunta, por eso viene mi pregunta a mi mente, ¿cuántas vasijas prestadas sacaría? ¿Muchas o pocas? ¿Sí? Porque ¿qué sentido tenía? Bueno, la Biblia no lo dice, ya lo especifiqué, pero cuando ella más saca las vasijas prestadas, luego regresa, luego Eliseo le dice, luego entra y enciérrate tú y tus hijos, ve llenando todas las vasijas, poniendo aparte las que estén llenas. Ahí ya comienza a tener sentido lo que ¿qué?
lo que Eliseo le dice, ¿verdad? Ahora sí, yo podría pensar que cuando Eliseo le dijo así, ella fue y sacó muchísimas, yo diría que muchas, porque ahí se iba a efectuar un ¿qué? Un milagro. ¿Sí? Lo que no puedo definir es si Elías hizo una pausa entre las dos o lo dijo de qué, o se lo dijo de corrido. O sea, porque si él hizo una pausa entre las dos cosas, llego a pensar que esta mujer sacó muy pocas vasijas. No tenía sentido sacar bastantes, ¿verdad? Pero si Eliseo le dijo, y luego te encierras y comienzas a echar el aceite de una vasija a la otra, entonces ella ya pensaría en un milagro grande, o de pronto diría, pues, ¿para qué voy a sacar tantas vasijas si el aceite que tengo es que es muy poco? No tiene sentido, de igual manera. Pero el punto al que yo quiero llegar, hermanos, es lo siguiente. El versículo 16 dice, cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a uno de sus hijos, traedme otra vasija. No hay más vasijas, respondió el muchacho, y entonces el aceite, ¿qué pasó? Dejó de fluir. Eso lo dice el relato bíblico, ¿verdad? O sea, cuando ella pidió una vasija más, no sabemos cuántas iba llenando, cuántas había llenado. Pienso que fueron muchas, ya les voy a decir por qué. Pero en el momento en que ella pide una vasija, el hijo le dice, no, se acabaron. Entonces, el aceite deja de ¿qué? Deja de fluir. Ya no hay más aceite. Termina. El punto principal de lo que yo quiero en esta mañana relatar, hermanos, es, primero, cuando tú tienes una necesidad, o cuando yo tengo una necesidad, voy a Dios, obviamente. El Señor en su amor me pregunta, ¿qué tienes en tu casa? Y usted podría imaginarse qué tienes en tu casa. Pero el texto hoy en día no nos está hablando qué tienes en tu casa, literal, sino más bien qué tienes en tu corazón. ¿Qué tienes en tu vida? ¿Sí? Para que el milagro se efectúe. O para que el milagro se haga una realidad en tu vida. ¿Qué tienes en tu casa? Le dice Eliseo a la mujer. Y yo veo dos cosas interesantes en el relato bíblico, hermanos. Primero, Dios trabaja con lo que tú tienes. ¿Sí? O sea, vayamos captando el mensaje. Primero, Dios trabaja con lo que tú tienes. Por eso la pregunta, ¿qué tienes? ¿Qué tienes? Ahora, si yo no tengo nada, obviamente Dios no va a trabajar porque yo no tengo ¿qué? No tengo nada. Pero con lo poco que yo tenga, hermana Wendy, Dios va a trabajar. ¿Sí? Por eso Dios te pregunta, o Dios te pregunta en esta mañana, si tú tienes una necesidad, ¿cuál es la necesidad que tú tienes? Puede ser económica, puede ser familiar, puede ser enfermedad, no lo sé. Pero la pregunta que Dios te está diciendo es, ¿qué tienes para que Dios comience a obrar un milagro en tu vida o en lo que tú estás pidiendo? Si es económico, hermanos, pues Dios quiere trabajar, hay que salir a buscar trabajo, hay que, sí, inventarnos algo, hermano, se me olvidó el nombre, por no venir aquí, hermano Iván. Dios quiere trabajar, o sea, hay que inventarse algo, un emprendimiento, hay que colocar algo en las manos de Dios y con eso Dios comienza ¿a qué? A trabajar, ¿sí? Segunda razón o segundo aspecto del relato bíblico. Tú le colocas límites, y quiero ser cuidadoso con lo que voy a decir, tú le colocas límites a las bendiciones de Dios. O sea, yo pregunto, ¿qué hubiera pasado si las vasijas no se hubieran agotado? ¿Se han hecho esa pregunta cuando leemos el relato bíblico, hermana Wendy? ¿Qué hubiera pasado, hermanos? El aceite nunca hubiera dejado de ¿qué? De fluir, ¿sí o no?
porque el aceite dejó cuando las vasijas se acabaron. Y saben, eso suele suceder en la vida de muchos de nosotros, hermanos. Dios da bendiciones y quiere dar en abundancia. Métase esa idea en la cabeza. Dios da bendiciones y quiere dar en abundancia, pero nosotros le colocamos ¿qué? Límites a las bendiciones de Dios. Porque, hermanos, Dios da, pero Dios quiere, o sea, en nuestra vida actual Dios da, pero Dios quiere que nosotros también ¿qué? Demos. O sea, ¿cómo cortamos nosotros las bendiciones de Dios, hermanos? Pensemos por un momento, ¿cómo cortamos las bendiciones de Dios? Cuando Dios da bendiciones, siendo egoístas, ¿sí? No queriendo compartir lo que Dios nos da, o sea, acaparar todo para ¿quién? Todo para nosotros. Yo recuerdo, a mí nunca se me puede olvidar un ejemplo que puso un pastor en la iglesia del Edén hace muchos años, hace unos 25 años, 30 años podríamos decir. Estaba hablando ese pastor de mayordomía y tomo el ejemplo para ilustrar un poco lo que estoy queriendo decir. Y saben, el pastor, recuerdo que para ese entonces sacó un billete, creo que de 10,000, de 5,000, no sé, era un billete para ese entonces de un valor bastante, como sacar hoy en día un billete de 100,000. Y lo puso sobre el atril y luego dijo: ¿quién quiere ilustrar cómo Dios quiere seguir bendiciendo nuestras vidas? El que quiera ganarse el billete, ven acá. Me recuerdo tanto que se levantó una señora, una abuelita, no recuerdo su nombre, y vino a donde estaba el pastor. El pastor tomó 1 kilo de arroz, le quitó la punta y luego comenzó a echarle arroz en las manos. ¿Sí? Echarle arroz en las manos. A ella se le llenó una mano y luego puso la ¿qué? Luego puso la otra y cuando se le llenaron las otras las puso juntas y el arroz comenzó a ¿qué? A tirarse. Cuando el arroz comenzó a tirarse al peso, el pastor levantó la bolsa y se cortaron ¿qué? Las bendiciones. Luego vino otro y puso una mano. Cuando la mano se llenó, empezó a pasar el arroz a todos los que estaban ¿dónde? Y el arroz no cesaba de caer de la bolsa porque la mano se llenaba y conforme se le llenaba la mano, la iba ¿qué? La iba compartiendo. ¿Saben? Esa es una manera de cortar las bendiciones de Dios cuando somos ¿qué? Egoístas. Solo lo queremos ¿para quién? Para nosotros. ¿Sí? Hay que compartir las bendiciones que Dios nos da, poco o mucho, pero siempre hemos dicho, hermanos, siempre todos tenemos algo que dar. Por más necesidad que hay en nuestra vida, siempre tenemos algo que compartir. ¿Sí o no, hermano Pedro? Así sea un pan, hermano. Así sea un pan de 2,000 pesos que usted compra en la tienda, viene con el pan para su casa, tiene sus hijos, pero alguien en la calle le pregunta, tú puedes partir un pedazo de qué y compartirlo con otras personas. Y de esa manera las bendiciones de Dios nunca dejan de qué, de fluir. Entonces, cuando Dios dice que sí, porque el milagro fue cuando, inmediato. La mujer va con su necesidad, Eliseo le dice, ve, haz, y luego el milagro se realiza. Pero en el milagro, como les dije, primero Dios trabaja con lo que tienes y tú le pones ¿qué? Límite a las bendiciones de Dios. Segundo, cuando Dios te dice, espera un momento. Vamos al libro de Primera de Reyes. Y vamos a ir al capítulo 18. Primera de Reyes, capítulo 18. Aquí ya no es Elías, aquí es Eliseo. 18, capítulo 18, versículo 41 en adelante. Entonces Elías dijo a Acab, sube, come y bebe, porque ya se oye el ruido de la lluvia. ¿Saben? Antes de seguir adelante, quiero colocarlos en contexto. Recuerden que para esa época estaba pasándose una sequía en donde, en ese contorno, en ese sector, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo llevaba que no llovía? 3 años y medio, creo que era el tiempo que llevaba sin llover, ¿verdad?
Recuerde que allá en esos tiempos se hizo el milagro de la viuda de ¿qué? De la viuda de Sarepta, también con aceite, y ella tenía adicional un poquito de ¿qué? Un poquito de harina. Saben, a mí también me causa curiosidad, no lo quise traer, pero me causa curiosidad que durante toda la sequía ella tuvo aceite y harina. ¿Para qué? Para sostener a sus hijos. Pero antes de ir allá, quiero regresar porque yo les dije que yo les había dicho algo en el relato ese, voy a confirmárselo. Antes de ir allá, disculpen, voy a regresar una vez más al relato de la viuda en la que Eliseo le hace el milagro. Mire, yo les dije que los acreedores no eran uno, parecía que fueran varios. Mire lo que dice el versículo 7, dice, ella fue a contárselo al hombre de Dios, el cual dijo, ve, vende el aceite y paga a tus acreedores. Y vive con lo que le queda, con lo que le queda, dice el texto, ¿sí? Para aclarar lo que les había dicho hace un momento. O sea, el versículo 1 dice, pero el acreedor. El otro dice, ve, vende el aceite y paga a tus acreedores. ¿Está bien? Para que quede un poco claro lo que les dije hace un momento, no vayan a ir sin duda. Bien, regreso una vez más al relato de Elías. Les decía que para ese entonces había una sequía, para ese entonces en ese contorno, pero Elías le dice al rey Acab, sube, come, bebe, porque ya se oye el ruido de la lluvia. Acab subió a comer y a beber, pero Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra puso el rostro entre sus rodillas. Luego dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Él subió y miró y dijo, no hay nada. ¿Qué estaba haciendo Elías? Orando para que ¿qué? Para que lloviera, ¿verdad? Dice que él subió a la cumbre del monte, se arrodilló, más bien se postró de rodillas, clamó a Dios y luego le dice a tu siervo, ven. Y mira, o sea, sal, pareciera que estuvieran como en especie de una cueva, dice sal y mira, dice que él salió, miró hacia el mar y dijo, no veo nada. El día seguía caluroso como los días hoy en día, como los días en los que estamos viviendo. Y saben, hermanos, vuelto el siervo, dice, pero Elías le ordenó de nuevo, vuelve. Y lo hizo por ¿cuántas veces? Lo hizo por 7 veces. A la 7ª vez el criado dijo, veo una pequeña nube como la palma de una mano de un hombre que sube del mar. Elías dijo, ve y dile a Acab, unge tu carro y desciende para que la lluvia no te impida. ¿Qué había visto el siervo? Una nube. O sea, era tan grande que no la alcanzaba, ¿qué? A ver, dice que era de grande como la palma de ¿qué? De una mano, pero esa nube era ¿qué? Era la respuesta a la oración, ¿sí? La respuesta a la oración de Elías. Ahora, Dios en esta ocasión no hace el milagro de una vez. Tuvieron que pasar un tiempo, hacer una pausa, y dice que el siervo salió 7 veces, ¿sí? Solo a la 7ª vez vio la señal. Pero cuando se le lleva el mensaje a Elías, le dice, ve y dile acá, unge tu carro y váyate porque va a llover. Y no va a llover ¿qué? No va a llover poco, ¿sí? Va a llover duro. Dice, entre tanto que en versículo 45 dice, entre tanto aconteció que los cielos se oscurecieron con nubes y vientos y hubo una gran aguacero. Subió a su carro Acab y se fue a Jezreel. El relato bíblico dice que hubo un caranque. No dice que hubo una lluviecita, ni una lluvia, ni una pequeña lluvia. Habla de un gran aguacero. O sea, pareciera que llovió ¿qué? Que llovió muy duro para ese entonces.
Y aquí hay una pregunta: ¿cuánto tenemos nosotros que esperar para las respuestas de Dios? ¿Cuánto? ¿Cuánto tiempo, hermana Cecilia, lleva tú orando por algo y todavía no ha visto qué? Todavía está como el siervo de Elías: no veo nada. Primera vez, no veo nada. Segunda vez, no veo nada. Tercera vez, no veo nada. Cuarta vez, no veo nada. Quinta vez, no veo nada. Va a la sexta vez, no veo nada. Pero a la séptima vez empezó a ver algo que muy pequeño. Y saben, hermanos, déjenme decirles algo, pero a Dios le encanta trabajar con algo que pequeño. O sea, Dios no da, en otras palabras, Dios no da bendiciones de una vez en cantidad. O sea, Dios comienza a dar ¿qué? Progresivamente, ¿verdad? Los milagros y las bendiciones de Dios empiezan a ver, hermanos Nectalíes, progresivamente. Porque en los dos casos Dios comenzó a trabajar con algo ¿qué? Con algo poco. La viuda que tenía un poco de aceite, ¿en dónde? En su casa, en una vasija. El siervo de Eliseo, que ve una nube pequeña. O sea, si hoy la viéramos, podríamos decir nosotros, eso no tiene. Esa nubecita, ¿qué puede hacer? Para este clima que está, para estos vientos, para estos soles, eso no tiene sentido, ¿verdad? Pero sabe, esa pequeña nube, en poco tiempo, en pocas horas, en pocos minutos, se convirtió, dice el relato bíblico, se convirtió en una gran ¿qué? En una gran tormenta. Porque es que el relato bíblico, hermanos, yo digo una gran tormenta porque el relato bíblico dice, entre tanto aconteció que los cielos se oscurecieron con nubes. Y sabe, cuando el cielo se oscurece es porque ¿qué? Va a llover duro. Y vientos, y hubo un gran aguacero. Y hubo, dice el relato bíblico, y hubo un ¿qué? Un gran aguacero. Pero vuelvo a preguntar, hermanos, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que Dios responda nuestras oraciones? O sea, podríamos decirlo, nosotros personalmente en la familia hemos vivido esa experiencia, hermanos. Hemos orado, y ha pasado 1, 2, 3, a veces hasta 1, 2, 3 años, orando, rogando, hasta que finalmente Dios obra en nuestras vidas. Vemos los milagros, vemos cómo Dios empieza a trabajar con algo ¿qué? Con algo pequeño, pero eso pequeño se va convirtiendo en ¿qué? En algo grande, hasta que las bendiciones de Dios se conviertan en bendiciones, hasta que sobreabunden en nuestras vidas. Así es de que tengamos en cuenta esto, hermanos. Dios trabaja con lo poco que tenemos. Y yo hago la pregunta a cada uno de ustedes: ¿qué tienes tú para que Dios trabaje? ¿Qué tienes para que Dios comience a trabajar en su vida? Empiece a orar milagros. Cuando Dios dice, espera un momento. Ahora vamos a mirar cuando Dios dice no. ¿Ustedes creen que Dios dice no en algún momento? ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Será que Dios en algún momento, hermanos, le dice no a tus oraciones, no a tus pedidos, no a tus ruegos? Saben, viene a mi mente ahorita, no lo traía, pero lo bonito de esto es que viene uno a la mente cosas que suceden. Pero viene a mi mente ahorita cuando Moisés le rogó a Dios allá en la cumbre, en el monte donde él iba a morir, Moisés le rogaba a Dios que lo dejara pasar ¿a dónde? Al otro lado, ¿verdad? Que lo dejara ir a la tierra prometida. El relato bíblico dice que Dios le dijo: aquí vas a morir y aquí
mueres. Es más, Dios se le puso bravo a Moisés. Le dijo, no, Señor. Pero saben, hay momentos en la vida en que Dios nos dice que no. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que como que aprender a identificar cuando Dios nos habla. Y saben, este relato bíblico lo encontramos en el 2 de Corintios, el capítulo 12, el versículo 7 en adelante. Es algo muy conocido también por nosotros. Es el apóstol Pablo. ¿Recuerdan qué le quedó a Pablo del encuentro con Dios? ¿Alguno recuerda qué le quedó a Pablo cuando se encontró con Dios? Un aguijón, ¿verdad? Dice que le quedó, la Biblia dice que un aguijón en la carne, pero la señora Elena White dice que era un problema en la vista. ¿Sí? Recuerden que cuando él cayó del caballo, ¿perdió qué? Perdió la vista. A los 3 días se le hace el milagro y dice que le cayeron como escamas de la vista y volvió a recobrar ¿qué? La vista, pero le quedó un problema. Y la señora White dice que ese problema en Pablo dice que era muy doloroso, dice que él constantemente sentía que dolor. Por eso Pablo dice que me abofetea. O sea, cuando tú lees la historia de Pablo dice un mensajero de Satanás que me abofetea. O sea, era un dolor constante. ¿Sabe? Era un dolor constante y era un problema que el ojo todo el tiempo le estaba tirando materia, le estaba tirando, o sea, le estaba llorando. Pero mire lo que dice Pablo con respecto a esto. Versículo 7 dice, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltaran, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltaran, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetea para que no me para que no me enaltezca. Pero dice Pablo en el versículo 8, dice, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. ¿Cuántas veces había orado Pablo? Bueno, o sea, Pablo solo había orado 3 veces. ¿Sí? Eso es lo que dice el relato bíblico. Nosotros quizás llevamos años orando. O sea, yo pregunto, ¿cuántos de ustedes tienen años orando por algo y nunca se les ha concedido? ¿Sabe? Yo llevo años, y no 3, llevo muchos años orando por algo y hasta ahora no he visto la respuesta. Yo creo que la respuesta está ¿dónde? Está ahí. ¿Sí? Pablo dice, 3 veces he orado al Señor que lo quite de mí. ¿Y saben cuál ha sido la respuesta de Dios? Versículo 9, me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en las debilidades. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de ¿quién? El poder de Cristo. Aquí Dios dice no. Y Dios le dijo a Pablo no. Y saben, hermanos, ese milagro, Pablo hizo muchos hermanos, muchos milagros hizo, pero no pudo quitarse el aguijón o el problema que él tenía en su carne. ¿Notamos, hermanos, cuántos milagros hizo Pablo? Muchos. O sea, hasta el punto que dice en la inspiración bíblica que traían la ropa de los enfermos y las ponían por donde pasaban los discípulos, entre ellos quien Pablo dice que con la sola sombra de ellos los enfermos eran ¿qué? Eran curados, eran sanados. Pero no pudo quitarse el aguijón en su carne. Y eso que rogó a Dios 3 veces. ¿Pero por qué no pudo? Porque Dios le había dicho que no. Porque, hermanos, cuando Dios dice no, es no. Viene a mi mente un joven
muchacho que prestó servicio conmigo y él se ponía a discutir, o sea, uno a veces entraba como en discusión con él, ¿no? Y uno le contradecía, y saben, él daba una expresión y decía: cuando yo le diga burro blanco, no le busque pelo negro porque es blanco. Y con eso ya. O sea, hermanos, cuando Dios dice no, es no. No tengo por qué ponerme a discutir con Dios. Ahora, si miramos los dos anteriores, mire que el amor de Dios se extiende y Dios da bendiciones, es en abundancia. No es poquito, hermanos, es en abundancia. El aguacero fue grande y solo vieron una nube como la palma de una mano. El aceite de la viuda fue en cantidades porque tuvo para pagarle a sus acreedores y quedarle para sobrevivir. La Biblia no dice por cuánto tiempo, pero dice que tuvo para sobrevivir un poco de tiempo con las ganancias del aceite. Así es de que Dios quiere bendecirte a ti y a mí en esta mañana en abundancia. ¿Sí? Habrá que esperar en algún momento un poco. Habrá que esperar. Hermana Wendy, si estás pidiendo algo y Dios no se lo ha dado, espera. Puede que la respuesta sea sí, como puede que la respuesta sea ¿qué? Sea. Pero si no se la dio ya, es porque Dios tiene un propósito para con quién, para con nosotros. Quiero que te vayas con esta imagen en tu mente, que te vayas con esta pregunta, y es la pregunta que le hizo Eliseo a la viuda: ¿qué tienes en tu casa? ¿Qué tienes para que Dios haga el milagro en tu vida? ¿Qué tienes? ¿Sí? Estás pidiendo por algo, pero la pregunta es: ¿qué tienes para que Dios haga el milagro en tu vida? Y recuerda, hermanos, que Dios quiere bendecirnos en abundancia. Porque ese es el Dios al que nosotros, ¿qué? El Dios al que nosotros adoramos, el Dios al que nosotros servimos, el Dios al que nosotros venimos cada sábado, cada miércoles y cada viernes, y cada mañana nos levantamos a adorar. El Dios que quiere bendecirte, pero bendecirte en abundancia, con lo poco que tú tengas. Que el Señor le bendiga, hermanos. Es mi deseo en esta mañana. Dios les guarde y que tengan un resto de sábado. Vamos a colocarnos de pie, vamos a orar para ser despedidos de este. Vamos a colocarnos de pie. Oremos. Querido Dios, que tu morada es en lo más santo y sublime de los cielos. Gracias, Señor, por ser bueno, por ser misericordioso. Gracias porque entiende la necesidad de cada uno de nosotros. Gracias porque quiere bendecirnos, Señor, con lo poco que tenemos. Y tú quieres derramar bendiciones sobre nosotros hasta que sobreabunden, como lo dice en Malaquías. Quieres abrir las ventanas de los cielos y derramar bendiciones hasta que sobreabunden en nuestra vida. Solo en esta mañana debemos pensar qué tenemos para que nuestro problema sea solucionado. Señor, al salir de ese lugar, permita que vayamos con tu presencia, con tu compañía a nuestros hogares, que podamos compartir, disfrutar del almuerzo y en las horas de la tarde regresar para continuar con la programación. Acompáñanos, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Dios les guarde.